Bien, para seguir con la clase de econometría, el tema en el que nos habíamos quedado era ver precisamente el insesgamiento de las vetas calculadas. Recordemos que esto era como parte del teorema de Gauss-Markov. El que nos decía que dentro de todos los estimadores lineales e insesgados, aquellos obtenidos por mínimos cuadrados ordinarios, eran los óptimos, es decir, teníamos estimadores Meli o Helio, mejores estimadores lineales insesgados o estimadores lineales insesgados óptimos. Dijimos que óptimos y mejores querrían decir en todo caso que se comprobaba que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios eran los que tenían la varianza mínima. Bien, para esto hicimos el cálculo de el valor esperado de beta 1 y dijimos que era igual este valor esperado a su valor poblacional. Por lo tanto, este estimador era insesgado. Ahora lo que nos toca ver es que beta 0 también sea insesgado. Para esto recordemos algunos resultados que ya habíamos visto en su desarrollo y que vamos a ocupar ahorita, donde la sumatoria de KI era igual a 0, la sumatoria de KI al cuadrado era igual a 1 sobre la suma de xi minúscula al cuadrado, la suma de KI por xi minúscula era igual a 1 y la suma de KI por xi mayúscula era igual a 1 también. Estos desarrollos los hicimos en clase, por lo que no es necesario repetirlos, ¿sí? Entonces pasemos a comprobar que beta 0 es sesgado y por lo tanto empezamos diciendo que beta 0 calculado era igual a y menos beta 1 por x promedio. Beta 1 calculado. Recordemos que esto es a través del método de momentos que también vimos en clase cuando dijimos de los momentos estadísticos. ¿Sí? Recordemos también que beta 1 era igual a, en su forma lineal, la suma de KI por Y. ¿Sí? Entonces sustituimos por este beta 1. Tenemos entonces, que esto es igual a Y promedio menos la suma de KI Y por X promedio. Ahora lo que queremos es que aparezca pues los betas poblacionales. De aquí podemos entonces sustituir a esta Y promedio por la operación que conocemos todos, donde un promedio es igual a la suma de las observaciones entre el número de observaciones, ¿sí? Y lo demás se queda igual. X promedio. Factorizamos la suma, ya que aquí hay una, y acá está la otra, y también factorizamos a esta Y, ¿sí? Entonces lo que tenemos es 1 sobre n menos KI por X promedio por Y. Es decir, la suma que está encerrada en círculo la dejamos de este lado del paréntesis y la Y que está marcada aquí en flechas la dejamos del otro lado del paréntesis. Sustituimos y esto es la suma 1 sobre n menos KI por X media por beta 0 más beta 1 de XY más Y. Que recordemos que esa es Y poblacional. ¿Sí? Bien. Nos quedamos entonces en que tenemos que multiplicar o eliminar estos paréntesis. Esto es suma de
1 sobre n nos da precisamente, vamos a meter esta suma de una vez, y lo que nos da entonces es n sobre n de beta 0 menos KI por x media de beta 0. Aquí le agregamos la suma que teníamos fuera del paréntesis y seguimos con los otros elementos. Esto es más 1 sobre n de beta 1 por la suma de x y menos x promedio por beta 1 por la suma de xi por ki. ¿Sí? Estamos multiplicando este por este por este, y luego cada uno de estos dos por el siguiente, y lo que nos queda es cada uno de estos por el último término. ¿Sí? Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, y el último tendría que ser, o el penúltimo tendría que ser más 1 sobre n por la suma de ui menos x media por la suma de ki por ui. ¿Sí? Bien. Recordemos entonces los resultados, y lo que tenemos es que la suma de ki, que está multiplicando a estas dos constantes, es 0. La suma de ki por xi nos daba 1. Y al parecer es todo lo que podemos reducir con los resultados que habíamos obtenido. Bien, n sobre n nos da 1, y entonces el primer término se queda como beta 0. Y aquí lo que obtenemos es la suma de xi sobre n, este se hizo 0, recordémoslo. La suma de xi sobre n es el promedio, y por lo tanto es beta 1 por el promedio de x. El siguiente término es x promedio por beta 1, por lo tanto esos dos términos se hacen 0, y teníamos que es 1 sobre n por la suma de ui menos x promedio por la suma de ki por ui. Es este último término. ¿Sí? Bien. Ahora estos dos se eliminan, y lo que tendríamos es beta 0 más la suma de 1 sobre n menos x promedio por ki por ui. Estamos factorizando esta suma y a la u. ¿Sí? La suma la dejamos de este lado del paréntesis y a la u del lado derecho del paréntesis. Con lo que ahora sí tendríamos que aplicar el valor esperado de beta 0. Recordemos que esto es beta 0 y que no le hemos hecho nada, solamente lo hemos transformado en esta expresión. Y el valor esperado de beta 0 tendría que ser el valor esperado de beta 0 poblacional más la suma de 1 sobre n menos x promedio de ki por ui. ¿Sí? Aplicamos la propiedad distributiva para el valor esperado, y esto es el valor esperado de beta 0 más la suma de 1 sobre n menos x media por ki y el valor esperado de ui. Recordemos que esta parte es una constante. 1 sobre n es una constante, es un número conocido. El promedio de x también lo podemos conocer. Y ki, recordemos que estaba en función de x y minúscula, la cual
también podemos conocer porque es la desviación con respecto a la media de la variable x. Recordemos que KI es igual a xy entre la suma de xy al cuadrado. Entonces también lo podemos conocer ya que x minúscula es cada una de las observaciones menos su promedio, ¿sí? Por lo tanto, le podemos aplicar el valor esperado solamente a la variable aleatoria. Valor esperado de UI por los supuestos de la variable aleatoria es igual a 0. Por lo tanto, es un 0 que multiplica a todo este término y el valor esperado de beta 0 poblacional, ya que es una constante, es la misma constante. Por lo tanto, tenemos que el valor esperado de beta calculado por mínimos cuadrados ordinarios es igual a beta 0 poblacional. Con esto mostramos que que beta 0 es sin sesgado, es decir, recordemos que lo que estamos teniendo aquí es un promedio de los betas ceros para cada una de las muestras, como lo vimos en clase. Esta muestra de este conjunto universal nos va a dar un beta 0, esta muestra nos va a dar otro, y cada una de estas muestras nos da diferentes beta ceros. Por lo tanto, el promedio de todos estos betas tendría que ser igual al beta calculado de forma poblacional. Beta 0 poblacional. Entonces, lo que estamos diciendo con este resultado es que beta 0 es sin sesgado respecto a su valor poblacional. ¿Sí? Con esto queda mostrado entonces esta propiedad.